Bienvenidos a la UNAM Responde, qué gusto saludarlos esta tarde de jueves desde nuestras instalaciones aquí en TV UNAM, con parte del conocimiento, las reflexiones y las actividades que se generan al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Durante los siguientes minutos conoceremos la anatomía del Palacio de Minería, esto gracias a Click Cultural. También UNAM Global TV nos cuenta sobre un programa, un videojuego que tiene que ver con rehabilitación y fútbol. Y en la entrevista platicaremos sobre un tema complejo que tiene que ver con la educación pública, los maestros y los sindicatos. Quédense con nosotros, comenzamos. La educación pública en México enfrenta desafíos que van desde la calidad del aprendizaje y las condiciones laborales del magisterio hasta el papel que desempeñan los sindicatos en la defensa de los derechos de los profesores. Y bueno, las movilizaciones de las últimas semanas reavivan, por ejemplo, el debate sobre el sistema educativo, el papel de los docentes, la asignación de recursos y la repercusión en estudiantes, familias y la sociedad en general. Y para reflexionar en torno a este tema, el día de hoy damos la bienvenida a la doctora Ana Laura Gallardo Gutiérrez, que pertenece al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, de nuestra Casa de Estudios. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que estés aquí, doctora, para ayudarnos un poquito a desentramar este tema que es siempre complejo y, bueno, con movilizaciones como las que acaban de suceder, con el cambio de calendario y demás, generan muchísimas inquietudes. Para comenzar, sé que es un punto complejo, pero me gustaría que nos ayudaras, pues eso, a tener como un panorama, un balance de la educación pública, principalmente básica en nuestro país. Bueno, pues la educación básica en nuestro país es uno de los principales niveles en los que tenemos cobertura. Es un servicio, digamos, que llega a la mayoría de las infancias de nuestro país. Es también el nivel que mayores estudiantes y profesores agrupa. Y bueno, consta justamente de 9 grados escolares, 3 de preescolar, 6 de primaria y 3 de secundaria. Y bueno, pues apenas en 2022 fue la reforma curricular, la reforma al Plan de Estudios de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en el país. Entonces, bueno, pues hay avances importantes en términos justo del papel de las docencias en la enseñanza-aprendizaje, retomando su autonomía, replanteando pues la organización de los contenidos que se enseña, que se aprende. Y por supuesto que se enfrentan retos fuertes porque frente a estas, digamos, nuevas exigencias sobre cómo enseñar y qué enseñar, pues también necesitamos una base material, laboral, justamente de las maestras y maestros, pues que ha tenido justo como rezagos muy fuertes por años, desde que, digamos, el sistema educativo mexicano nace a partir de promotores culturales, a partir, digamos, de figuras docentes que luego se fueron profesionalizando, etcétera. Pues eso ha acarreado un perfil complejo, digamos, ¿no? para las docencias, y por otro lado, pues también las condiciones laborales que nunca han sido las mejores. Entonces eso evidentemente siempre va a impactar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si no tenemos docentes que puedan dedicarse, por ejemplo, en el caso de secundaria, el tipo de contratación es por asignatura, por cada 50 minutos que un profesor imparte. Entonces eso evidentemente merma la posibilidad de que un docente tenga un seguimiento, que a veces hasta conozca a sus estudiantes, porque si un profesor de matemáticas tiene su jornada completa, pero 2 horas en una escuela, 2 horas en otra, al final del día tiene 200 estudiantes, pues es lógico que es difícil, digamos, que podamos garantizar la calidad de la educación. Y en este momento particular tenemos una coyuntura, me parece a mí, de oro, en el sentido justo de que estamos ante una situación poblacional en donde las niñas y los niños en edad, digamos, de entrar a la educación básica, pues van disminuyendo, siguen disminuyendo con los años. ¿Eso qué permite? Pues que justo los grupos escolares sean más pequeños y por lo tanto que las maestras y maestros tengan más tiempo, más recursos. Si ya no tenemos esta sobrepoblación, digamos, que enfrentamos con la masificación de la educación en todos los niveles, ¿no? Pues creo que esa es una coyuntura muy, muy importante para replantear justamente los esquemas laborales de trabajo de las maestras y maestros, la posibilidad justo de fortalecer a las docencias. Y pues ahí tenemos justo acciones importantes que ir tomando, porque pues evidentemente
con todo un proyecto, digamos, de 40 años más o menos, que le hemos llamado en la investigación, que son políticas más bien de desprofesionalización y descrédito docente, pues entonces las maestras y maestros se enfrentan retos muy, muy fuertes frente a estos cambios que se plantearon, la reforma de 2013, ¿no? Todo el sistema justamente de evaluación que se impuso a los docentes sin tener justamente una posibilidad de diálogo, de construcción conjunta. Entonces esas, digamos, exigencias de las docencias ahora, pues también las vemos reflejadas justamente en las posibilidades laborales que esta recomposición de la población de educación básica presenta y que es una oportunidad, me parece a mí, muy necesario de repensar, ¿no? Además, digamos, de todas estas complejidades que el mundo nos plantea, pues tenemos también esta posibilidad, creo yo, pues de oro, ¿no? Porque siempre hemos dicho, necesitamos maestros que dediquen más tiempo, que tengan menos estudiantes. Bueno, la realidad nos está llevando allí. Entonces creo que justo esa coyuntura es muy importante y bueno, creo que también muchos gremios de maestras y maestros pues están justo también pensando en eso y cómo eso va a afectar también sus condiciones laborales. Claro, retos y oportunidades que además, hay que decirlo, llevan tiempo, es decir, son procesos que no pueden suceder de la noche a la mañana y en este sentido, bueno, por supuesto los docentes, los maestros tienen un papel fundamental, pero con las movilizaciones, con todas estas noticias que nos van llegando, quizás no de forma correcta durante estas últimas semanas, pensamos en otros actores, en otros factores que determinan que esta educación se lleve a cabo de la forma más eficaz. ¿Qué lugar ocupan los sindicatos, las instituciones, por ejemplo, como la SEP, los gobiernos y todo ese entramado que no vemos cuando estamos pensando en educación? Bueno, yo creo en primer lugar que el punto principal de las movilizaciones que planteó el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la coordinadora es una agrupación en el marco del CENTE, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores. En ese sentido, se consideran ellos el ala democrática o democratizante del sindicato, y han planteado desde su creación, hace 46 años, la necesidad justo de mejorar las condiciones laborales, ¿no? Ahora, el centro, digamos, de esta discusión a mí me parece muy interesante porque no atañe solo a las condiciones laborales de maestras y maestros. El punto principal, que es la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, pues es justamente la que a todos los trabajadores del Estado nos atañe, incluida la universidad. Okay, exacto. Entonces, lo que implica, digamos, esta revisión de esa ley, pues es justo un sistema de pensiones que no nos lleve a un esquema de cuentas individuales, que es ahora el que tenemos, que es el de las AFORES, sino que justamente sea un sistema solidario, es decir, que quienes estamos en activo, nuestras cuotas se dediquen justo a un sistema de pensiones para las personas que se van jubilando y que entonces su jubilación se ajuste a la inflación, tengan en ese sentido un nivel de vida pues como el que tenían cuando estaban trabajando, ¿no? Y el segundo punto pues es, digamos, una herencia que el gobierno actual heredó de la política del sexenio de Peña Nieto en el sentido de esta unidad de evaluación, que es, digamos, un esquema pues que ya se ha visto en el mundo que no funciona, en el sentido de que las condiciones laborales de las maestras y maestros estén supeditadas a un proceso de evaluación externa. Entonces, esos procesos de evaluación determinan el ingreso, la permanencia, la promoción y la estancia. Entonces, quiere decir que a partir de esas evaluaciones pueden entonces cesar a un maestro o no promoverlo, etcétera. Y eso evidentemente pues trae muchos problemas. Por ejemplo, nuestra universidad funciona con un sistema de evaluación entre pares. Y entonces eso, por supuesto, organiza la forma en la que nosotros como profesores pues entramos, nos promovemos, etcétera. Pero cuando es una evaluación externa, pues eso justamente implica entonces pues una serie de problemas de origen sobre el esquema de trabajo, por decirlo así, de maestras y maestros. Y bueno, ya se ha dicho en varias ocasiones por parte de la presidenta incluso que bueno, es una unidad que la UCICAM va a desaparecer y en ese sentido pues están creando también nuevas formas de entender cómo las maestras y maestros pueden promoverse dentro del sistema, ¿no? Entonces esos dos
puntos, por decirlo así. Son dos de las grandes demandas, digamos. Son las dos grandes demandas, que insisto, una pues es incluso más allá de las maestras y maestros y la otra es de sus condiciones laborales, ¿no? Entonces, pues sí, es un proceso, digamos, complicado, porque claro, pues también los movimientos sociales vieron este momento de coyuntura con el Mundial, la posibilidad de que sus demandas se pudieran escuchar de mejor manera, en fin, ¿no? Y creo que en ese sentido se han llegado a ciertos acuerdos, por eso es que se levantó ya el plantón que había, se regresó a las escuelas, y bueno, eso también pues tiene implicaciones, ¿no? En el marco de las clases que se perdieron y de pues todos estos aprendizajes. Y ahí pues también es compleja la situación, porque también es cierto que la misma Secretaría de Educación pues plantea la entrega de evaluaciones en un tiempo, digamos, estos 15 días, por ejemplo, en términos ya administrativos no hay calificaciones, ya más bien los estudiantes están dedicados a preparar los festivales de graduación en las escuelas. Entonces, realmente ahí también esta situación de que se pierdan clases como tal, sí, en cierto nivel es así, pero también es cierto que estos momentos, digamos, del calendario escolar también ya la misma Secretaría de Educación pues tiene como cerrados ciertos procesos administrativos que hacen que las escuelas realmente ya no estén en el funcionamiento tradicional. Entonces, ahí, digamos, yo no lo pondría como en esta tesitura de se perdieron miles de clases. Sí, es cierto que se perdieron clases, pero también hay que ver en qué momento del ciclo escolar estamos, qué son las actividades centrales que se realizan en estos momentos, etcétera. Porque sí hay una afectación, pero también es cierto que es una afectación en un momento en el que el ciclo escolar está cerrando, ¿no? Con respecto a estas soluciones o acuerdos a los que se van llegando, un tema que estuvo sonando fuerte es la asignación de recursos. ¿Cuántos, cómo, para qué son usados y de dónde provienen estos recursos? Bueno, el tema propiamente de la ley no ha quedado solucionado, ni el de Lusicam todavía, o sea, se siguen las pláticas, y lo que se acordó fue justamente la dispersión de 800 millones de pesos para los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. ¿Por qué? Porque las condiciones de las escuelas allá son muy precarias, y sobre todo, especialmente, lo que hacen falta son plazas para maestros. Es decir, este recurso no es, digamos, para los maestros que ya están o para mejorar sus condiciones, etcétera, sino porque tenemos un déficit muy fuerte en donde hay escuelas que tienen un solo maestro y entonces ese maestro, pues desde que barre hasta que es el director, además, ¿no? Entonces estas escuelas multigrado, pues evidentemente se encuentran la mayoría de ellas en contextos rurales, en contextos indígenas, entonces hay mucha necesidad de que haya plazas docentes para esas escuelas, que es básicamente para esta pues contratación y por otro lado para mejorar la infraestructura de las escuelas, aunque también es cierto, hay que reconocer, ya los estudios lo muestran, que estos programas, La Escuela es Nuestra, que es justamente es un programa que de manera directa se dispersan recursos a las comunidades, a las sociedades de padres de familia, para que entonces se decidan las mejoras de la escuela. Y es notable en los proyectos que tenemos. Hemos tenido acercamiento a las escuelas y en la mayoría de ellas hay mejoras sustanciales en la infraestructura, tanto por ejemplo, en el caso de escuelas en zonas muy cálidas, entonces ya ahora tienen aire acondicionado, están techados los patios. Estos recursos sí van a las escuelas, es decir, no a los maestros, entonces digamos que estuvieron manifestándose y que forman parte, digamos, ya de la plantilla, sino para nuevas áreas. Exacto. Y también ha habido, pues eso, entre críticas y comentarios, pero también me parecen muchas dudas con respecto al papel de los sindicatos, porque justo por un lado, pues es importante la condición y los derechos de los trabajadores, pero lo que se dice es que se ponen en desventaja, digamos, los derechos y las necesidades de la comunidad estudiantil. Pienso que es una comparación, no sé si sea, digamos, equiparable, ¿no? Porque por un lado, digamos, el servicio educativo o el derecho a la educación, pues depende también de la condición, en este caso, que tengan las maestras y maestros, ¿no? Okay. Entonces me parece a mí que contraponerlos,
pues es justo como una equiparación de distinta naturaleza, ¿no? Porque una no es, o sea, nos está negando el derecho a la educación de las niñas y los niños, ¿no? Y por otro lado, pues también es cierto que el magisterio lo que busca es mejorar esas condiciones para atender mejor a las niñas y los niños. Entonces, creo yo que ahí hay un elemento interesante que hay que seguir discutiendo como sociedad, porque decía yo hace un momento que esta política, pues sí, de los 90 hasta el 2018 por lo menos, pues implicó justo un constante descrédito al magisterio. Y ese es nuestro imaginario social. Y de ahí muchas veces provienen, digamos, estas expresiones, ¿no? Y eso creo que sí es importante decirlo porque finalmente los sindicatos, ante estos panoramas justo de adelgazamiento del Estado, de retroceso en los derechos, pues justamente representan una base fundamental para garantizar o seguir garantizando esos derechos y por otro lado, pues justamente emplazar en este caso al gobierno a ensanchar esos derechos, en este caso laborales, ¿no? Nosotros, por lo mismo que se asume, digamos, desde el gobierno como un gobierno progresista, etcétera, pues tiene entonces que seguir ensanchando esos derechos, ¿no? Entonces, creo que cuando anteponemos, digamos, estas dos visiones o el papel de las docencias como en falta, como también creo que allí tenemos que poner la perspectiva más amplia en el sentido de lo que representa para no perder derechos laborales, ¿no? Por un lado, y por otro, que si bien tenemos condiciones en el marco de un gobierno progresista, pues tenemos entonces que ensanchar mucho más esos derechos, ¿no? Tenemos un montón de temas y de fenómenos que podríamos seguir abordando en todo este tema, pero se nos acaba el tiempo y quisiera preguntarle cómo desde el ISUE se proponen alternativas, escenarios, herramientas para poder entender y atender un tema tan complejo y multifactorial como es precisamente el de la educación pública básica en nuestro país. Bueno, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación se organiza en 5 grandes áreas de investigación y por supuesto que el tema de la educación básica pues es uno de los que trabajamos yo personalmente, ¿verdad? Claro. Y por eso estás aquí. Y bueno, con varios proyectos. Y en especial me gustaría resaltar, porque justo todas estas coyunturas, digamos, de las cuestiones educativas, tratamos justo de ponerlas a disposición del público en general en un ejercicio, es un espacio de trabajo que se llama Observatorio de Políticas Educativas. Okay. Es un micrositio en la página del ISUE. Ese micrositio pues justamente cuenta con distintas secciones, una de ellas es justamente la Semana en Educación, que es donde se abordan todos estos temas de coyuntura, cuáles son estas noticias más importantes, y vamos justamente tratando, digamos, de situar la discusión desde un punto de vista académico, porque pues en efecto, como tú lo decías hace un momento, a veces tanta información, tanta desorientación a veces en esa información, pues creemos que la labor justo de la investigación pues es acercar un poco de claridad o de conocimiento académico sobre estas realidades y bueno, tenemos ese ejercicio y por otro lado también pues tenemos distintos laboratorios didácticos, le llamamos en el sentido de trabajar con escuelas, ¿no? Un poco lo que yo comentaba es producto justo de estos trabajos con escuelas de educación básica, de lo que implica trabajar las prácticas docentes, transformarlas, mejorarlas y consideramos que esta posibilidad de trabajo en los territorios escolares pues es una necesidad, digamos, que la investigación tiene que plantearse para justamente ayudar a resolver los grandes problemas que tenemos hoy y que han estado de diferentes maneras quizás a lo largo de nuestra historia, pues ahí está esta invitación para acercarnos, tener información y tener la posibilidad de crear pues estos criterios personales con un panorama como mucho más amplio a través de este trabajo que hace de forma coordinada y por supuesto rigurosa el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE de nuestra universidad, donde eres investigadora. Muchas gracias, doctora Ana Laura Gallardo Gutiérrez, por estos minutos y por estos puntos que pones sobre la mesa. Bienvenida a La UNAM Responde. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y bueno, ahora les platico sobre el Laboratorio Teatro Documental Ambulante 2026 de la Coordinación de Difusión Cultural y el Museo Universitario del Chopo, que invita a creadores con más de 3 años de experiencia y que cuenten con un proyecto escénico documental en proceso de escritura a participar en esta iniciativa. Se elegirán 3 proyectos para ser desarrollados en un espacio de creación
que será guiado por un tutor experimentado en el campo. La convocatoria cierra el 26 de julio de este año y bueno, para más información pueden consultar las bases en la página del Museo Universitario del Chopo. Enseguida, Clic Cultural nos permite disfrutar los detalles y las imponentes características de uno de los edificios más bonitos de nuestra universidad. Vamos a conocer la anatomía del Palacio de Minería. Si existe un espacio que ha atestiguado el paso del tiempo desde el virreinato, atravesando la revolución hasta el nacimiento de la inteligencia artificial, ese es el Palacio de Minería. Y es que sus paredes guardan más de 200 años de historia, mismos que hoy lo convierten en uno de los edificios más representativos de la arquitectura del centro histórico de la Ciudad de México. Se construyó entre 1797 y 1813, hacia finales de la época virreinal de la Nueva España. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto valenciano Manuel Tolsá, cuyo trabajo era reconocido por ser uno de los mayores exponentes del neoclásico en América, un estilo que se inspiraba en las culturas griega y romana. Esta referencia es notoria cuando se observa el salón de actos, con sus 28 columnas de estilo jónico adosadas al muro y sus 18 ventanas elípticas, que de acuerdo a la inclinación de la luz del día, producen diferentes atmósferas lumínicas en el recinto. Desde su asignación como Real Seminario de Minería, mantuvo una estrecha relación con las ciencias, de ahí que cuente con 13 pedestales donde cada escultura se relaciona con alguna disciplina, hasta la emblemática exposición de meteoritas ferreras, que se exhibe en el vestíbulo del palacio desde el siglo XIX. La pintura neoclásica novohispana también forma parte importante de la decoración del Palacio de Minería. Por ejemplo, la excapilla alberga obras del valenciano Rafael Jimeno y Planes, quien realizó el lienzo de la Virgen de Guadalupe que se encuentra en el altar, al igual que las pinturas del plafón, con temática mariana, el Milagro del Pocito y la Asunción de María. Y una de las características que lo han llevado a ser sede de la Feria Internacional del Libro desde 1980 es su impresionante acervo bibliográfico, con más de 184,000 volúmenes, algunos de ellos del siglo XVIII. Patrimonio de la UNAM desde 1910, el Palacio de Minería destaca por poner al alcance de múltiples generaciones a lo largo de 2 siglos un espacio de encuentro entre arquitectura, arte y letras. UNAM Global TV nos cuenta hoy sobre uno de los 16 videojuegos creados por especialistas del Instituto de Fisiología Celular de nuestra universidad. No todos los cañonazos son iguales, algunos son para meter goles, para mejorar la movilidad de las personas. Su objetivo es mejorar el rango de movilidad articular de la rodilla y fortalecer también los músculos involucrados para que el paciente tenga una mejor movilidad de sus miembros inferiores. Cañonazo es un videojuego desarrollado en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Interactivas para la Neurorehabilitación de la UNAM. Desarrollamos videojuegos y dispositivos asociados a ellos para complementar las terapias de neurorehabilitación de personas que presenten alguna neuropatología. Trabajan principalmente en pacientes con enfermedad vascular cerebral y más recientemente en infancias con parálisis cerebral espástica unilateral. La idea es que los pacientes se puedan llevar los videojuegos y dispositivos a su casa para que puedan comenzar con su terapia. La ventaja es que hacen ejercicios similares a la terapia convencional, pero a través de videojuegos. Con una alta intensidad y que se diviertan mientras lo hagan para que con ello tengan la mejor rehabilitación posible. Cañonazo utiliza un dispositivo tipo rodillera que mide el ángulo de flexión de la rodilla y cuánto podrá patear. Hay como una especie de fase de calibración para saber el paciente qué tanto puede mover la rodilla y eso es lo que se le va a exigir. Tratar de que el juego se ajuste a las capacidades del paciente. A la fecha, han desarrollado 16 videojuegos y al menos 14 pacientes del Instituto Nacional de Pediatría y del Instituto de Neurología y Neurocirugía han probado estas terapias que combinan ciencia, tecnología y juego. Y esperamos pronto llegar a más hospitales, establecer convenios con más instituciones.
Así terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Nimsi Cruz su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Ahora mismo están apareciendo en nuestra pantalla para que nos hagan llegar sus dudas, comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Que tengan una excelente tarde y nos vemos aquí mañana, 2:30, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.